Vamos con una de las informaciones destacadas de la escena internacional. Este domingo se conmemoró un nuevo aniversario del atentado que destruyó la sede de la mutual judía AMIA en Buenos Aires y mató a 85 personas. Luego de 27 años aún se desconoce quiénes fueron los responsables de esta tragedia. Para ampliar sobre este particular es que ya recibimos en BTV Noticias al politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosario? Un gusto saludarte. El gusto es nuestro, como es habitual, Claudio, y te pregunto cómo encuentra este nuevo aniversario a Cristina Fernández de Kirchner, quien enfrenta por esta causa un proceso por encubrimiento de lo que fue esta masacre. Claro, fue por el pacto con Irán que la llevó a un procesamiento en el marco del cual en estos días tuvo una declaración que fue un acto político muy fuerte, ¿no? Porque usó esa defensa que fue pública para victimizarse de una forma muy eufórica. Y alguna parte de razón puede tener, Rosario, porque en esto hay dos visiones. Una es que lo que hizo el gobierno de Cristina Kirchner puede a lo sumo ser encuadrado como una inmensa negligencia, ¿no? Como un intento fallido de solución que incluso puede ser considerado descabellado, porque eso de pretender que los autores intelectuales y financiadores, el régimen que financió la masacre, vaya a autoinvestigarse en sociedad con el país que fue víctima de ese ataque tan brutal, parece una ingenuidad, parece algo descabellado, pero toda esa crítica que se le puede hacer, la de negligencia, la de acto descabellado, no implica que pueda ser considerado un delito. Pero por otro lado hay otra mirada que señala que incurrió en un acto contrario a lo establecido por la ley penal y por la Constitución, porque establecer una comisión que esté por encima de los jueces que juzgan esa causa en la Argentina es un acto ilegal. No está claro, en realidad, Rosario, quién tiene la razón en esto. Las bibliotecas jurídicas se dividen al respecto. Se verá al cabo de este proceso a quién le dan la razón, por lo menos los jueces que lo están juzgando. Pero la defensa que hace de sí misma Cristina Kirchner, que no es decir obré bien, obré perfectamente, sino considerarlo como un error que no debió haber cometido, pero que en modo alguno constituye un delito, eso no es descabellado. No sé si será la razón. Repito, las bibliotecas jurídicas se dividen, pero en principio no es un planteo descabellado. Habrá que ver si ese planteo vence al planteo que dice que violó la Constitución e incluso que se contrapuso a lo establecido por la ley penal en la Argentina. Claudio, ¿qué lectura se hace de estos 27 años transcurridos sin que aún se sepa quiénes son los responsables? Que hablamos de la peor masacre en la historia de la República Argentina. Cada vez que pasa un año y sigue en la impunidad esto que muy bien señalás como la peor masacre que se cometió en la Argentina, el peor ataque exterior sufrido por la Argentina, y que hayan pasado ya casi 3 décadas sin que se sepa absolutamente nada de quién fue el autor intelectual y quién fue el autor material, que absolutamente nadie haya pagado un precio ante la justicia por semejante crimen, es, desde mi punto de vista, Rosario, una prueba más de que Argentina tiene un inmenso problema de corrupción, porque la corrupción carcomiendo las instituciones es lo que explica que los grandes crímenes en la Argentina siempre queden en el misterio, nunca se resuelvan, nunca son esclarecidos, y por ende sus autores, directos e indirectos, siempre quedan en la impunidad. Y para explicar esto de por qué es la corrupción lo que queda a la vista detrás de los crímenes que nunca se resuelven en la Argentina, cuando esos crímenes tienen algún vínculo con el poder,
Para mí la mejor forma de explicarlo es a través de la literatura, ¿no? En la literatura detectivesca británica, victoriana, que tenía grandes autores como Agatha Christie, Chesterton, Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Con esos grandes personajes que eran detectives, que resolvían todos los crímenes. En la novela detectivesca británica de tiempos victorianos, en la que lo que se pretendía poner como protagónico era la razón venciendo la tiniebla. Siempre en la trama estaba la oscuridad total, pero siempre el desenlace era el esclarecimiento del crimen. El crimen que en la mitad del libro parece imposible de resolver, en el desenlace siempre se resuelve. El género, en cambio, que es la novela negra, la versión norteamericana, y a partir de la década del 30, del siglo XX, se hace fuerte con grandes autores como Hammett, por ejemplo, Dashiell Hammett. Ahí la gran diferencia es que la oscuridad que está en la trama nunca termina de develarse, o sea, nunca la luz de la razón llega al esclarecimiento del crimen. ¿Cuál es el factor que está en la novela negra norteamericana, donde los crímenes quedan irresueltos y los criminales permanecen impunes, y la novela detectivesca británica de Chesterton, de Agatha Christie, de Conan Doyle? Y la diferencia es que la novela negra norteamericana tiene como factor también y protagónico la existencia de la corrupción. La corrupción en las instituciones, la corrupción en la realidad es lo que impide, en ese caso, que los crímenes sean esclarecidos, porque no es solo la razón contra el misterio, es la razón chocando contra los muros que establece la corrupción. Bueno, la Argentina está en el campo de Dashiell Hammett, de Raymond Chandler, en la novela negra norteamericana, porque en la Argentina hay corrupción y por eso los crímenes nunca se resuelven, Rosario. Bien. Claudio, ha sido muy amable, como siempre, muchas gracias por este análisis. Que pasen un muy gusto, bien. hasta cualquier momento.